Bueno, ahora sí, son las 19:45. Tengan ustedes muy buenas noches. Muy buenas noches. Quien les habla es el doctor Weimar Ramos Flores, director de la institución CAETIF. Nos es para nosotros un placer dar el inicio para este curso internacional en competencias docentes para la educación superior. Este curso es un curso de formación continua que se lo ha ido planificando ya desde varias fechas anteriores y a través de la cual nosotros queremos llegar a la mayoría de los profesionales posibles por lo siguiente. CAETIF es una institución de posgrado que trabaja con diferentes universidades para poder desarrollar cursos de posgrado a nivel de diplomado y maestría en diferentes áreas, tanto en áreas educativas, humanísticas, en el ámbito jurídico, así como también en el ámbito tecnológico. Entonces, ya son varios años que la institución va desarrollando diferentes cursos a este nivel y es que una de las posibilidades de poder ir gestionando la cualificación de nuestro personal docente y promover también la participación de otros profesionales que formen parte del equipo docente es a partir de estos escenarios. Entonces, van a encontrar ustedes a muchos docentes que han estado como parte del proceso de los diplomados y también de las maestrías que hemos trabajado como el Centro de Altos Estudios Tecnológicos Investigativos y Postgraduales. Y así como también se ha hecho una invitación muy fraterna a todos aquellos diplomantes, maestrantes que han tenido un desempeño académico excepcional, un desempeño académico de excelencia. Hablamos de los primeros tres estudiantes de cada uno de los programas que se encuentran también en esta sala. El objetivo de este curso de formación continua es cualificar a los profesionales que posteriormente puedan acompañar a la institución como docentes de los diferentes programas. Es de esa manera que hemos invitado a profesionales reconocidos que puedan trabajar con nosotros unidades temáticas que creemos nosotros importantes que vayan a ser parte de las competencias docentes. De ahí que este curso se denomina es un curso internacional en competencias docentes para la educación superior en la cual se van a trabajar diferentes unidades temáticas. Una de ellas es dificultades de aprendizaje, en la cual nos está acompañando el día de hoy el magíster Fidel Tojara. Posteriormente vamos a tener también la participación del doctor Ricardo Pérez, quien es parte de la Universidad de Chile y es un docente que ha estado que estamos invitándolo nosotros a que vaya a hablar con nosotros sobre la realidad de la educación en Latinoamérica y en la región. La temática que él va a abordar está relacionada a tensiones y desafíos en educación superior, una mirada desde la inclusión. Es un profesional muy destacado en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, y que va a estar con nosotros a nivel de expositor, pero a nivel de expositor extranjero y que nos va a hablar, nos va a dar una conferencia. Esto el día jueves. Posteriormente vamos a trabajar también dentro de estas unidades los estilos de aprendizaje. Y estos estilos de aprendizaje los vamos a trabajar con otro profesional que es el magíster Freddy Llanos Rodríguez. Por favor, me gustaría que me puedan ustedes confirmar que estamos compartiendo bien la pantalla. Si alguien, por Sí, favor, me sí ayuda. dicen, Está sí bien. se ve. Sí, Muchas se lee gracias, Aida. perfectamente. Gracias. Entonces, este es el plantel docente, los contenidos y los tiempos que se va a desarrollar este curso. Estamos inicialmente, como les mencionaba, con el magíster Fidel Tojara, quien trabajará dificultades de aprendizaje, porque es importante que nuestros docentes puedan estar involucrados y que conozcan todo lo que son las características de los estilos de aprendizaje, pero también aquellas barreras que tenemos para poder ir aprendiendo diferentes contenidos, para poder ponernos nosotros en relación
a los modos, a la forma de aprender que vayan a tener también los mismos estudiantes, diplomantes de la actividad académica que nosotros vamos desarrollando. Va a estar con nosotros este día martes, también va a estar el día miércoles. Los horarios que se han definido son desde las 19:30 hasta las 21:30. Son estos espacios que vamos a utilizar y conversar todo lo que está relacionado en esta unidad temática. Vamos a dar referencia posteriormente de todo lo que es la hoja de vida de este estimado profesional que ha estado con nosotros en diferentes programas, también en CAETIF, y que estoy seguro que muchos de los profesionales que ahora nos están acompañando también ya lo conocen. También vamos a tener nosotros conferencias internacionales, como les decía hace un momento. Esta conferencia, una de estas conferencias internacionales está desarrollada a través de profesionales de Chile que nos acompañan de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que en este caso es el doctor Ricardo Pérez, y que va a estar con nosotros el día jueves 23 y va a desarrollar una conferencia desde las 7:30 de la noche también. La temática que él va a abordar son tensiones y desafíos en educación superior, una mirada desde la inclusión. Si es que los ámbitos educativos de educación superior están teniendo escenarios de inclusión, cómo nosotros los podemos superar, cómo se está moviendo Latinoamérica en este escenario de inclusión. En su momento ya vamos a tener una participación y un diálogo fraterno con cada uno de ellos. Posteriormente también estaría con nosotros el magíster Freddy Llanos Rodríguez, con estilos de aprendizaje. Estaría con nosotros el viernes 24 y el martes 28 en los mismos horarios de 19:30 a 21:30. Estos estilos de aprendizaje son importantes, cómo podemos identificarlos nosotros, cómo podemos a partir de esos estilos de aprendizaje ir planificando nuestras estrategias pedagógicas y ser más efectivos en nuestro proceso enseñanza-aprendizaje. Una vez concluida esta etapa, también vamos a tener nosotros la participación de Hugo Parra Muñoz, quien también proviene de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de, de Chile, con una mirada en la cual él nos va a hablar a nivel de conferencia relacionado a desafíos actuales para una educación superior del nunca más. Esta es la temática que él va a poder abordar a nivel de conferencia, les menciono nuevamente. Y para cerrar nosotros todo el ciclo de este curso de formación continua internacional, vamos a tener nosotros la grata presencia de la ingeniera y magíster Gaby Susi Carlo López, quien nos va a hablar a nosotros sobre la inteligencia artificial aplicada a la educación superior. La experiencia que esa ingeniera tiene es en diferentes universidades, en la Universidad Mayor San Simón, también tiene experiencia en diferentes universidades privadas, nos ha acompañado a nosotros en diferentes programas a nivel de diplomados y quien ha ido trabajando cómo la inteligencia artificial puede ser aplicada en escenarios de educación superior, cómo nosotros ya podemos ir trabajando esta herramienta dentro de la actividad que vamos a tener en nuestra práctica docente. Bueno, entonces esta información se les va a ir facilitando a ustedes en este grupo de WhatsApp que se han ido creando. Hemos tenido muy buena acogida sobre la cobertura que se está desarrollando en este curso. Vamos a facilitarles la información. Mencionarles también que el ingreso a este curso es es gratuito. Sin embargo, aquellos profesionales que quieran tener el acceso a la certificación se la va a desarrollar mediante la Universidad San Francisco Javier o San Francisco de Asís y mediante el equipo académico se les va a ir facilitando toda la información para poder acceder a esta certificación. Entonces, con esta información vamos a ingresar nosotros a la presentación de nuestro primer docente que va a acompañar este proceso de esta primera etapa del curso de formación continua. Entonces, esta primera unidad temática que son dificultades de aprendizaje va a estar a cargo del magíster Fidel Hernán Tojara León,
que tiene que tiene la siguiente referencia profesional. Él tiene una formación académica de licenciatura en Pedagogía en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier. Tiene un diplomado en docencia para la educación superior, también en la misma casa de estudios. Una maestría en formación, evaluación y gestión de proyectos públicos y privados. Doctorante en administración y gestión educativa con la Universidad de Barcelona de España. La experiencia profesional que ha ido acompañando en toda esta trayectoria de nuestro docente es la siguiente. Eh, Ha tenido una experiencia como director de investigación y aseguramiento a la titulación en la Universidad del Valle. Docente de posgrado, Universidad Pedagógica, Universidad Amazónica de Pando, Universidad Siglo XX, Universidad San Francisco de Asís, con CAETIF. Rector y director académico de Institutos Técnicos de Corporación Cibernética Americana, CCA, y docente de CAETIF. Entonces, estas son las referencias de nuestro estimado profesional, Magíster Fidel Hernández. Estimado docente, tenga usted muy buenas noches. Gracias por haber aceptado la invitación de CAETIF y el acompañarnos el día de hoy en las clases en este curso de formación continua de competencias docentes. Eh, Nosotros nos sentimos muy felices y además nos sentimos bastante con una satisfacción muy grande de que usted esté con nosotros empezando este curso y estará usted trabajando con diferentes profesionales en diferentes áreas, pero muchos de ellos que han formado parte de procesos con el Centro de Altos Estudios Tecnológicos Investigativos y Posgraduales. El objetivo es cualificar a esos profesionales que van a desarrollar posteriormente o que ya desarrollan en este momento actividades de docencia en la educación superior. Tenga usted, estimado docente, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a CAETIF y desearle éxitos en estos periodos que va a estar trabajando con los profesionales que tenemos en este curso de formación. Muchísimas gracias, Licen. Un gusto saludarlo. De igual manera a todos los presentes. Siempre es reconfortante, ¿no? El poder iniciar, el poder desarrollar un proceso formativo que está ligado a las competencias que uno ha ido trabajando día a día. En ese sentido, quiero compartirles un poquito de la experiencia que hemos ido desarrollando a lo largo de los años siempre de involucrarnos en los procesos, pero no por encima, sino tratar siempre de profundizar el por qué pasan las cosas. Y yo les voy a lanzar el primer reto para esta primera sesión, ¿les parece? Es el día de hoy y el día de mañana que vamos a reactivar nuestros procesos mentales para poder darnos la oportunidad de poder pensar, analizar, reflexionar sido crítico de por qué pasan las cosas. Cuando nos damos cuenta y empezamos a desarrollar componentes o tópicos relacionados a la enseñanza y al aprendizaje, en este caso la educación superior, hay que plantearnos algo fundamental y es el hecho de cómo es que pasan los procesos educativos. Ahorita les voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar un poquito más en relación a ese tema. Sin embargo, como forma de introducción, les voy a pedir de que por el chat vayan anotando, uno, la formación que tienen y posiblemente el lugar o el escenario laboral en donde se desarrolla. ¿Por qué requiero esta información? ¿Por qué es importante esta información? Porque a partir de esta información vamos a crear ejemplos. No nos olvidemos que siempre es mejor utilizar ejemplos de nuestro día a día, utilizar escenarios que para nosotros son conocidos y no utilizar ejemplos que posiblemente funcionan para mi profesión o funcionan para la profesión del colega, pero no funcionan para mí. Entonces, en ese sentido, va a ser muy importante, por favor, que tengamos ese dato. Vamos a hacer una lectura sumamente rápida, no vamos a andar en el tema, sin embargo, va a ser importante, por favor, de que conozcamos ese detalle. ¿Listo? Entonces, como ya hemos podido escuchar, con la presentación,
Vamos a desarrollar en esta sesión del día de hoy, dentro de este curso internacional de competencias docentes para la educación superior, este primer módulo, que básicamente vamos a hablar de las dificultades de aprendizaje en la educación superior. Algo muy importante que hay que hablar en relación al aprendizaje y a la educación superior, lo que les decía hace momentos atrás, es lo siguiente. Para que se dé un proceso educativo, estimados colegas, para que se dé un proceso educativo, se necesitan dos componentes. Un componente llamado enseñanza y un componente llamado aprendizaje. Y justamente en este curso están confluyendo los dos ámbitos de la educación, que en este caso, cómo nosotros como profesionales desde nuestras áreas nos formamos para poder desarrollar escenarios formativos de enseñanza apropiados a nuestra realidad. ¿Cómo desarrollamos estas competencias docentes que nos permitan a nosotros desarrollarnos en escenarios no solamente de educación regular o de educación alternativa o de educación especial o educación informal, sino verdaderamente una educación superior que profesionalice personas, que profesionalice estudiantes? ¿Cómo logramos destacar dentro de un cúmulo de docentes que también tienen ese mismo objetivo? Y justamente es importante comprender que tenemos esa intención formativa de enseñanza, pero ahora vamos a darle un poquito vamos a girar un poquito la mirada y vamos a orientarla hacia el aspecto del aprendizaje. ¿Vamos a desarrollar competencias docentes para enseñar? Sí, pero ¿en función de qué? En función de cómo se desarrollan esos escenarios de aprendizaje. Todas las personas aprendemos de diferente manera. Un niño a sus 10 años aprende de una manera. Un estudiante a sus 15 años aprende de otra manera. Y una persona que ha superado la barrera de los 18 años, que es lo regular, cuando una persona está conociendo por primera vez la educación regular, perdón, la educación superior, aprende de otra manera. Inclusive estudiantes que han superado el umbral de los 30 años, ya podríamos considerar una otra tendencia pedagógica llamada andragogía, que también va a ser parte de este proceso formativo el día de mañana, donde hablemos de cómo, por ejemplo, tendríamos que considerar aspectos a nivel andragógico al momento de nosotros desarrollarnos como docentes. Entonces, los contenidos que vamos a ver a lo largo de estos 2 días, básicamente, va a ser uno, ¿cómo generamos o cómo se genera finalmente el aprendizaje? Porque no podemos entender, ni podemos conceptualizar, ni podemos complejizar las dificultades de aprendizaje si no sabemos cómo aprendemos. Y de hecho va a haber algunos seguro colegas que me van a decir, yo aprendo de esta manera, y otros colegas me dirán, yo aprendo de esta otra manera. De ahí los estilos de aprendizaje. De ahí teorías que hablan de que las personas aprendemos viendo, aprendemos escuchando, aprendemos tocando, aprendemos haciendo, aprendemos complejizando, criticando. Entonces hay diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Que también seguro que los vamos a tocar como que de ejemplo, pero es importante entender cómo se genera el aprendizaje en las personas. Otro contenido que vamos a ver también a lo largo de estos 2 días es una conceptualización de la educación superior. No podemos hablar desde ningún punto de vista de dificultades de aprendizaje si es que acaso no entendemos cómo funciona la educación superior y quiénes la conforman, quiénes son parte de la educación superior, ¿verdad? El tercer contenido que vamos a ver son las características o una caracterización mínimamente de las dificultades de aprendizaje. Ojo, ¿es posible que alguno de ustedes diga, niñez? ¿Vamos a ver algo de la niñez? Sí, porque no nos olvidemos que muchas de las dificultades de aprendizaje que tiene una persona que se está formando en el ámbito de la educación superior tienen que ver con problemas que no han sido subsanados en la niñez. Y vamos a ver esa relación y cómo, por ejemplo, nosotros desde ese rol docente podemos abordar estas dificultades y de alguna u otra manera no subsanarlas tal vez en su totalidad, pero sin embargo sí abordarlas y poder tratarlas, ¿no? Desarrollar algún tipo de estrategia que nos permita a nivel
lograr avances en el desarrollo del aprendizaje. Muy bien. Otro contenido que vamos a ver, por favor, es importante, pedagogías y andragogías comparadas. ¿Cuándo hablamos de pedagogía? ¿Cuándo hablamos de andragogía? ¿Qué características tienen cada una de estas y qué relación tienen con las dificultades de aprendizaje? Y finalmente, lo último que vamos a ver va a ser el abordaje de las dificultades desde una perspectiva de la educación superior. Entonces, vamos a complejizar un poquito y como les decía, les reto a que empecemos a pensar, empecemos a reflexionar al respecto. ¿Listo? 5 participaciones puntuales, obviamente esto es voluntario, y les lanzo la primera pregunta. ¿Qué entienden por educación superior? ¿Qué será? ¿De qué color es? ¿Con qué se come? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? ¿Qué características tiene? A ver, voluntario, voluntaria, así libremente, antes de que podamos seleccionar a la persona. ¿Qué entendemos? No hay respuesta equivocada. Vamos. ¿Puedo yo, Lisa? Zaida, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludar. Buenas noches, colegas y a todos los presentes. Bueno, entiendo desde mi punto de vista como la última etapa de un proceso de aprendizaje netamente académico. En realidad viene a ser la complementaria, vamos a decir, después de la educación secundaria. Pasa que yo soy maestra y también soy abogada. Entonces, estoy dando mi punto de vista de esa manera. En educación superior es lo que nosotros entendemos que van a afianzar conocimientos de acuerdo a la especialidad, a la inclinación, a la carrera que vayan a elegir. Ya no es como en educación secundaria que trabajamos todas las áreas de conocimiento, mientras que en educación superior vamos a trabajar, póngale la especialidad que en este caso el postulante va a elegir, ¿no? Teniendo en cuenta de que a lo largo de este tiempo va a tener una formación especializada, por eso es que es especial. Y a ello, pues, se van a sumar ya después otros estudios, como ya viene hacia los posgrados, pero es muy importante esta educación superior después de la educación secundaria, porque tendría que estar directamente, incluso, pienso desde mi punto de vista, tendría que estar de la mano, sea el ámbito que fuere, la carrera que fuere, de la mano de la investigación. ¿Por qué? Porque entendemos que tiene que ser conocedor, tiene que tener dominio de esa área en especial, ¿no? Y bueno, los que estamos ahora ya con educación superior completada o culminada, estamos haciendo algunos posgrados, ya viene a ser para potenciar y afianzar esos conocimientos. Bueno, desde mi punto de vista, Alicen, gracias. Buenísimo, Zaida. Un aplauso, por favor. Refleja, ¿no? El entendimiento de hacia dónde va, dónde está, quiénes lo desarrollan, qué aspectos se desarrollan en la educación superior. Una respuesta muy completa. Ahorita vamos a profundizar un poquito más sobre la educación superior, sin embargo, me quedo con un aspecto fundamental. En la educación superior pasamos de estudiar la ciencia a nivel general, a nivel genérico, a nivel de conocer la cultura en su totalidad, a pasar a especializarnos en un área en específica de la ciencia o de la cultura humana. Y eso es importantísimo que lo comprendamos, porque no es lo mismo, y aquí les pongo el primer ejemplo que tiene relación justamente con las respuestas que han estado enviándome, no es lo mismo que un estudiante aprenda en una carrera como contaduría que un estudiante aprenda ciertos componentes a nivel cultural en una carrera de derecho. De hecho, primero, los contenidos son diferentes. Y segundo, y lo más importante, las formas de enseñar esos contenidos, la didáctica que se va a utilizar para enseñar esos contenidos, no es la misma, es diferente. Y eso es fundamental comprenderlo desde ahora, colegas. Muy bien.
Segundo, voluntario o voluntaria. ¿Qué características tiene la educación superior, además de las que ya nos ha mencionado nuestra colega Zaida, perdón? A ver, otro voluntario, otra voluntaria. No hay respuesta equivocada desde la percepción personal. Adelante, por favor. Muy buenas noches. María del Carmen, adelante, por favor. Ahí estoy medio con gripe, pero igual vamos a participar. Bueno, algunas de las características que tiene la educación superior es una formación integral, porque no solamente busca desarrollar los conocimientos técnicos o científicos, sino también los valores éticos, sociales y culturales. Además que nos va a ayudar pues a promover el pensamiento crítico, la responsabilidad social y el compromiso de la comunidad, ¿no? Eso en cuanto a uno de los primeros aspectos o características. Además, nos va a ayudar también a formar autonomía académica. Y este es un punto muy importante porque tanto las instituciones en educación superior, SPEMS, universidades, tienen esa libertad para definir los planes de estudio, los métodos de enseñanza, investigación, claro, respetando dentro del marco de la ley de educación, ¿no? Otra característica podría ser también la investigación y la producción de conocimiento, porque es un espacio donde se va a crear, se va a analizar, se va a difundir el conocimiento científico, tecnológico y cultural que va a aportar soluciones al país. En este caso, en el caso personal, brindo docencia en educación superior en las STEMs y los estudiantes deben sacar como producto justamente un, un material, el cual ha sido elaborado a través de la PEC, que son sus cursos que hacen el acompañamiento de las unidades educativas, prácticas educativas, ¿no? Entonces, ellos están sacando un diseño metodológico también. Ahora, otra característica que podríamos encontrar también es la vinculación con la sociedad. ¿Por qué? Porque la educación superior debe responder justamente a las necesidades sociales y culturales, ¿no? Además que a las necesidades económicas y productivas de nuestra comunidad. Entonces, debe vincularse con el contexto en sí. También no nos olvidemos que podríamos mencionar, y usted lo decía, el carácter científico y el carácter humanista. O sea, porque promueve la búsqueda, ¿no? La innovación, la creatividad, la diversidad, la inclusión. Algo que es muy importante y que se ha visto a lo largo de los diferentes cursos, que también otra característica importante de la educación superior es que es una evaluación permanente. ¿Por qué? Porque se somete a diferentes procesos, ¿no? de formación, de acreditación, justamente para buscar lo que es la calidad educativa y la mejora continua. Ese sería el aporte, estimado licenciado. Muchas gracias, María del Carmen. De hecho, una descripción muy completa, ¿no? De lo que son, o de algunas de las características que tiene la educación superior, ese componente científico, ese componente humanístico, ese componente de responder al encargo social, ese componente de integralidad de la educación superior, ese componente de mejora continua para poder no solamente desarrollar profesionales que respondan a la industria, sino también profesionales que respondan a una sociedad que necesita profesionales con cierto tipo de características. Muy bien, cuando hablamos de educación superior hablamos de todo eso. Y justamente cuando hablamos de todo eso, nos tenemos que poner obligatoriamente a preguntar, si buscamos todo eso del futuro profesional, ¿por qué hasta ahorita no nos hemos puesto a pensar de que al igual que un niño tiene dificultades en el momento de que está aprendiendo a escribir, a leer y demás, un estudiante universitario también puede que tenga esas dificultades? Ahora bien, ¿cómo subsanamos, cómo desarrollamos algún tipo de abordaje a este nivel? Cuando hemos dicho hace momentos atrás nada más que la educación superior profesionaliza, especializa.
No deberíamos estar abordando esos contenidos. Y ahí la respuesta lo daba su colega, ¿no? Y les decía, también la educación superior tiene ese componente integral. Y el docente tiene que tener esa capacidad y esas competencias de poder desarrollar no solamente su contenido y su asignatura, sino además de ello, aspectos que tengan que ver con ese componente personal. Muy bien, fundamental también quedarnos con eso. Otra persona, por favor. ¿Qué entendemos por conciencia y reflexión? Así, rapidito y sin que conceptualicemos cada uno de estos tópicos. ¿Qué será la conciencia? ¿Qué será la reflexión? A ver, voluntario, voluntaria. Reflexión. Daniela Carranza, ayúdanos por favor. ¿Qué entiendes, Daniela, por conciencia y reflexión? ¿Qué será? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, Bueno, a grandes rasgos, hablar de conciencia es meramente pues tener la capacidad de poder captar, percibir, ¿no? Todo lo aprendido, los aprendizajes, conocimientos que a diario vamos asumiendo como personas. Eso podría indicar. Y bueno, reflexionar es el proceso de poner al pensamiento, de organizar nuestros pensamientos y de los conocimientos ya adquiridos, sacar nuevos conocimientos que sean de aporte a la sociedad. buenísimo, buenísimo, bien, Daniela. Y de hecho, alguno de ustedes seguro que ya se ha preguntado y la pregunta es, ¿por qué estamos haciéndonos estas preguntas? ¿Tienen relación con el tema que estamos abordando? Sí. Un componente fundamental dentro de la educación superior que tiene que ver con el aprendizaje es ¿qué hacemos con lo que aprendemos? Ejemplo, el día de hoy nos vamos a despedir de acá a un par de hora y pico, si no me equivoco. Nos vamos a despedir y la pregunta es, mañana, ¿qué haces con esa información que hoy día hemos abordado, que hemos desarrollado? No te voy a decir que te he compartido, porque eso también habla de pedagogías tradicionales pasadas con las cuales no nos adscribimos, ¿no? Pero, ¿qué haces con eso que hemos aprendido? La conciencia, colegas, nos ayuda a determinar qué hago con lo que aprendo. Y la reflexión tiene que ver con qué uso le puedo dar a esto que he aprendido en la vida real, en mi día a día. Entender para qué y por qué estoy aprendiendo esto. ¿En qué momento de mi vida me va a servir esto? Si nosotros entendemos y comprendemos y analizamos y aprendemos con un nivel de conciencia y reflexión mínima, vamos a entender por qué estamos aprendiendo las dificultades de aprendizaje y por qué es importante entenderlas y en su momento plasmar estrategias, en dinámicas, en, qué sé yo, en planes curriculares, en actividades de interacción, investigación, qué sé yo. Entonces, es importantísimo comprender que también el aprendizaje tiene que ser consciente y reflexivo. Muy bien. Otro componente que también tiene que tener por obligatoriedad es el tema de cómo evaluamos la educación superior. A ver, todos los que estamos acá presentes hemos sido evaluados en la educación superior. Coméntenme, ¿cómo hemos sido evaluados? A ver, una experiencia. Colega varón, colega mujer, ¿cómo hemos sido evaluados? ¿Se acuerdan? ¿Cómo ha sido esa evaluación o cómo recuerdan o cómo perciben la evaluación en la educación superior? A ver, adelante. Demetrio Leige. Demetrio, contigo, por favor. A ver, comentanos. ¿Cómo concibes, cómo crees que se evalúa en la educación superior?
Buenas noches, compañeros, colegas. Bueno, según mi parecer en la educación superior, eh, se evalúa, bueno, aquí nosotros eh, estamos en la Unigol Guaraní, ¿no? Tomamos 4 formas de evaluar: el ser, decidir, el, El hacer, sí, el hacer, el decidir y el, el saber, ¿no? perdón, sí. Esa forma se evalúa y cada forma tiene su criterio de pensamiento para mm, eh, Buenísimo, Demetrio, muchas gracias. Y de hecho, colegas, permítanme también mencionarles algo respecto a la evaluación, que lo vamos a ver, esperemos que hoy día nos alcance el tiempo para ver un poquito de la evaluación. Sin embargo, es importantísimo entender que dentro de todas las áreas o componentes de la planificación curricular, la evaluación es el único instrumento, colegas, es el único instrumento que hasta ahorita la humanidad, valga tal vez un poquito esta insatisfacción con los mismos profesionales en la educación, la evaluación de la forma como lo conocemos es la única forma en que la humanidad ha detectado que puede de alguna u otra manera medir cierto rendimiento académico, cierto comportamiento en cierto momento. Entonces, de alguna u otra manera, creo que la humanidad todavía no ha creado algo superior a la evaluación como la conocemos. Ahora, ¿cómo es esa evaluación como la conocemos? Una evaluación donde, por ejemplo, como nos decía nuestro colega Demetrio, una evaluación en donde estamos midiendo aspectos de orden personal como el ser, aspectos de orden cognitivo como el saber, aspectos de orden procedimental como el hacer y aspectos de orden axiológico como el decidir. Pero no solamente eso es obviamente en el modelo educativo sociocomunitario productivo, pero en un modelo un poco más eurocentrista, en un modelo más americano y demás, estamos hablando, evaluamos de manera escrita o evaluamos de manera práctica. Sin embargo, lo que estamos pidiendo al estudiante es siempre lo mismo, que gestione los conocimientos a partir de una práctica, que a nivel escrito demuestre que sabe o a nivel práctico que demuestre que sabe hacer, dejando de lado aspectos tan importantes como es esos dos ámbitos al que le damos menos porcentajes, como es el ser y el decidir. Obviamente es una crítica esto a las formas de evaluación. Y la evaluación es el componente curricular más cercano al aprendizaje. Porque cuando hablamos de objetivo, estamos hablando de un componente más. Cuando hablamos del método, estamos hablando de un componente más. Cuando hablamos de las formas de organización, estamos hablando de un componente más. Cuando estamos hablando de los contenidos y así sucesivamente, no estamos hablando, no estamos interiorizando o no estamos yéndonos hacia el lado del aprendizaje. Estamos yéndonos hacia el lado de la enseñanza. La evaluación es el componente curricular más cercano al aprendizaje. Por eso la importancia. Muy bien. Y finalmente, colegas, la última pregunta antes de entrar en materia. ¿Qué papel juega el desarrollo del pensamiento crítico en la educación superior? Hace momentos atrás una colega ya daba su opinión. A ver, un último colega, varón, mujer, que se anime voluntariamente a dar su opinión. ¿Qué opinan? ¿Qué tiene que ver el pensamiento crítico con la educación superior? A ver. Álvaro, contigo por favor, Álvaro Eduardo Herrera. Álvaro está con nosotros. Se ha salido Álvaro. Hay que ponerle falta.
Damián Tola, con usted, por favor, colega. Damián. Bueno, me sorprende que nos hemos salido. Algo ha pasado aquí, ¿no? Daisy Claros. Y bueno, sí, ser una clase magistral donde hablemos y no participemos directamente, ¿no? Daisy. Hable ahora o calle para siempre. Calla para siempre. Muy bien. Cuando hablamos, colegas, del pensamiento crítico, hablamos de el fin último de la educación superior. ¿Por qué hablo y les digo que es el fin último de la educación superior? No habrá objetivos, no habrá fines, no habrá metas más cercanas a lo que busca la educación superior. No. El pensamiento crítico es lo último a lo que aspira la educación superior. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico tiene una característica fundamental y es el hecho de que el profesional, independientemente cuál sea su profesión, tiene que tener la capacidad de poder hacer una lectura de su realidad. Una lectura de su realidad. Si yo soy odontólogo, tengo que saber cómo está la industria de la odontología, de la medicina bucal y demás. Si yo soy ingeniero, tengo que entender cómo está el tema infraestructura, el tema sanitario, el tema vial, el tema estructural. Tengo que conocer. Maestro, tengo que entender la realidad educativa, entender de pedagogía, entender de didáctica, entender de procesos de gestión, administración, control y evaluación de procesos formativos. Si yo soy contador, tengo que comprender cómo, por ejemplo, funciona una empresa a partir de su flujo de caja, de su balance, de su, qué sé yo, de su BAN, de su TIR, de sus ratios financieros. Yo tengo que comprender eso. Entonces, podemos pasarlo así, ¿no? Todos los ejemplos posibles de todas las profesiones. Independientemente cuál sea su profesión, colegas, ustedes tienen que tener la capacidad de leer su realidad. Y una vez que han leído su realidad, ustedes tienen que tener la capacidad como profesionales de poder darle una solución a los problemas y a las necesidades que han evidenciado en esa realidad. Si un profesional no está en posibilidades de poder hacer eso, es un profesional que tiene un título, pero no es nada más que eso, un individuo con un título. Si nosotros no tenemos profesionales darle solución a una situación en específico, lastimosamente el sistema educativo de la educación superior ha fallado. Por ende, los procesos de enseñanza han sido deficientes y los procesos de aprendizaje han sido también deficientes. Y no podríamos hablar desde ningún punto de vista de calidad educativa. ¿Listo? Como forma de cierre e introducción a la siguiente diapositiva, la pregunta que siempre les planteo a todos casi siempre en todos los módulos que desarrollo es, ¿saben cómo aprenden las personas? Y justamente esa pregunta hay que hacernos porque nosotros hoy día hemos entrado a este curso para aprender. Estimo que sí. No creo que hayamos entrado simplemente a pasar el rato, no tenía nada que hacer. Yo creo que hemos tenido esa intención de poder aprender, ¿verdad? Entonces, hay una teoría, hay de hecho hay corrientes psicológicas que hablan de cómo desarrollamos el proceso de aprendizaje. Y el que más me gusta es este, que es una conjunción entre Gardner y Rutherford, y de alguna u otra manera creo que conjuga lo que verdaderamente nos pasa en la vida real. Primero, el aprendizaje, colegas, se da a partir de un descubrimiento sensorial. Y ojo, ahorita ya estamos entrando en materia, ya estamos hablando de dificultades de aprendizaje, por si acaso. Por más de que estemos hablando de un bebé de 2 meses de nacido que está descubriendo su mundo a partir de los sentidos, ya estamos hablando de dificultades del aprendizaje. Porque no nos olvidemos que todo lo que te pueda pasar en tu infancia, en tu primera infancia, en tu pubertad, en la adolescencia o en la juventud, va a impactar en la forma en cómo tú concibes el mundo y cómo tú aprendes del mundo. Es importante, por favor. ¿Listo?
Entonces, lo primero que pasa en la realidad humana es cómo yo descubro mi mundo a partir de mis sentidos. Descubro que, por ejemplo, si toco algo, ese algo es frío, ese algo es cálido. Si yo veo algo, por ejemplo, como el sol me daña la vista, yo veo como, por ejemplo, el hecho de que si escucho la voz de mi madre, puedo llorar o puedo solicitar alimento, qué sé yo. Estamos hablando de que yo descubro mi mundo a partir de los sentidos. Si falla algo, en este punto puede ocasionar algún tipo de dificultad de aprendizaje en el futuro. Ahorita no vamos a hablar de discapacidades todavía porque ese es un extremo, pero sí hablamos de algún tipo de trastorno, por ejemplo, a nivel comunicativo, a nivel de aprendizaje que nos impida posteriormente concretar este ciclo de aprendizaje para poder finalmente aprender regularmente todo lo que se nos presenta en el mundo, ¿no? La segunda forma de aprendizaje, colegas, es la imitación. Nosotros y el individuo bebé infante empieza a aprender su mundo a partir de imitar acciones, a partir de imitar gestos. Si tú visibilizas a un niño de 3 meses, la psicología del desarrollo nos dice, a los 3 meses el niño empieza a desarrollar un hábito como por ejemplo es el hecho de parpadear o es el hecho de llanto constante o qué sé yo, el tema de la deglución constante para solicitar alimento, estamos logrando que a partir de imitar ciertos comportamientos, inclusive en un niño más de más años, de un 5, 6, 7 años, estamos hablando de que a partir del proceso de imitación, el individuo está aprendiendo de su realidad. Un tercer ámbito o una tercera fase dentro del proceso de aprendizaje es la memorización. Hay muchos pedagogos, muchos psicólogos, colegas, que les van a decir la memorización es mala. Muchos maestros, sistemas educativos, no se olviden que este sistema educativo actual a principios en 2005, 2006, 7, 8, 9, 10, hasta la emisión de la ley 070, demonizaba la memorización. Hoy ya no demoniza, pero hasta el 2010, que es la promulgación de la 070, demonizaba la memorización, parte de la 1565, ley educativa del 93. ¿Por qué? Porque mencionaba y decía y justificaba dentro de sus criterios que la memorización no era aprendizaje, que la memorización era simplemente un proceso mecánico que el individuo hacía para poder salir del paso. La psicología evolutiva nos ha demostrado que no es así. La memorización es un proceso importantísimo. Hoy, colegas, necesitamos memorizar conceptos, teorías, leyes, normativas, corrientes y demás para poder nosotros comprender la ciencia como tal. Si aquí hay colegas, a ver, vamos a irnos un ratito al chat. Si aquí hay colegas, por ejemplo, que son médicos, ellos más que nadie me van a decir cómo han tenido que memorizar ciertos contenidos para poder desarrollarse. Si aquí tenemos, por ejemplo, licenciados o profesionales en economía, ¿cómo es posible que un economista no pueda desarrollar, qué sé yo, algún tipo de lectura macroeconómica sin no hacer uso de teorías de Estado, sin hacer uso de corrientes geopolíticas y demás? O sea, no hay forma. Algo que hemos desarrollado en la primera infancia, como es la memorización, porque la memorización se da desde los 3 meses hasta los 6 años, 7 años máximo, se fortalece y a partir de ello lo llevamos a lo largo de toda nuestra vida. Es que es importantísimo, colegas, el hecho de desarrollar. Una cuarta forma de aprendizaje es la familiarización. Y colegas, aquí sí arrancamos fuerte, como quien dice, ¿no? Vamos a hacerle un círculo. Le vamos a poner con la pluma. La familiarización, colegas, es la primera forma de correlación que existe en el individuo. ¿A qué me refiero con correlación? La familiarización es la primera forma de esquema mental que el individuo crea para poder entender su mundo. Ejemplo. Un niño, cuando está en etapa de, qué sé yo, de primaria, está en sus 8 o 9 años,
empieza, qué sé yo, a aprender los números, empieza con las unidades, decenas, centenas, empieza, bueno, ya ha desarrollado algo de las sumas y demás. Pero cuando empieza a relacionar lo aprendido con su mundo, como por ejemplo el hecho de aprender que 5 más 5 es 10 y que si le restas 2 son 8, y eso te sirve, por ejemplo, para una actividad tan simple como comprarte una golosina, si tú logras entre lo que estás aprendiendo y si estás creando por primera vez, valga la redundancia, una primera forma de esquema mental. Esquema mental es la posibilidad de poder nosotros crear conexiones que significan algo para nosotros. Como por ejemplo, el primer beso. Todos nos acordamos del primer beso, ¿verdad? Esa es una primera forma de esquema mental. Cómo nosotros hemos familiarizado un sentimiento de, no vamos a decir amor, pero un sentimiento de afecto a algo físico como es un beso. Esa es una forma de familiarización. Una quinta forma de aprendizaje, colegas, es la observación. Y créanme que es tan importante la observación, uno de los métodos empíricos más importantes de la metodología de la investigación, de la ciencia de la investigación. Los problemas, las necesidades y demás se evidencian a partir de ¿qué? De la observación. Y nosotros empezamos a crear estos esquemas a partir de ¿qué? De recuerdos. Lo que vemos, nosotros lo almacenamos y ese almacenamiento se llama recuerdo. Y ese recuerdo lo vamos a utilizar en un futuro para una aplicación práctica y que se convierta en otra cosa. Una sexta forma de aprendizaje es la comprensión. Y aquí, colegas, empezamos ya no solamente a hablar de aprender por aprender, porque hasta aquí podríamos hablar de el estudiante o el joven o el niño aprende solo por aprender. Aquí ya empezamos con un componente o con una capacidad humana fundamental, y es el hecho de yo comprendo esto. Aprendo en la escuela que la suma de dos dígitos, como por ejemplo 10 más 10 da 20, y ese 20 significa algo. Aprendo que el uso de, qué sé yo, de figuras literarias, como por ejemplo un artículo y un verbo, y acompañado de un adjetivo, qué sé yo, puede generar o construir una frase. O la suma de frases pueden construir párrafos. Yo empiezo a comprender mi realidad a partir de lo que yo aprendo. ¿Se dan cuenta, colegas? Este camino básicamente nos demuestra y nos da la pauta de hacia dónde y cómo nosotros como humanos, como seres humanos, aprendemos en cada etapa de nuestra vida. Otro de los ámbitos de aprendizaje es, por ejemplo, ese nivel de aplicación. Entiendo mi realidad, comprendo para qué estoy aprendiendo las cosas, lo aplico. Si he aprendido, por ejemplo, en la asignatura de, pónganle educación física, de que cierto tipo de hábito o cierto tipo de comportamiento a nivel muscular me va a ayudar a, qué sé yo, a crecer o me va a ayudar a poder desarrollarme físicamente, yo lo aplico y genero cierto tipo de habilidad. La capacidad tiene que ver con la habilidad. La capacidad es simplemente mental. La habilidad ya es un componente ya específico de acción. Pasamos de la capacidad y habilidad a un nivel de actitud y aptitud. Yo decido qué hacer con lo que he aprendido. ¿A partir de qué? De analizar mis opciones. Un ejemplo, colegas. Un ejemplo de esto sería el hecho de que yo soy o considero que tengo habilidades para las matemáticas y tengo capacidades para resolver problemas lógicos. Por ende, yo decido estudiar ingeniería civil o yo decido estudiar ingeniería de sistemas o economía o administración de empresas, dependiendo
mis aptitudes y mis actitudes. Ese es esa es la antesala, colegas, ese estadio de análisis y reflexión es la antesala a lo que finalmente denominamos una competencia humana o competencia profesional. Eso que tú has aprendido y que no interesa que llegues al último día de tu vida, tú vas a saber eso que has aprendido. Un ejemplo de esto sería el hecho de que un estudiante, por ejemplo, que se está formando, pónganle le pongamos en medicina, es muy probable que el deterioro mental le impida tal vez llegar a los 90, 95 años, sabiendo, por ejemplo, el abordaje o tratamiento de todas las anomalías. Pero un médico siempre va a recordar cómo son los procesos, por ejemplo, de abordaje ante una anomalía, ante una afección, ante una enfermedad y demás. Y eso lo podríamos nosotros replicar con todas las carreras. ¿Cuál es el fin último? Lo que les decía hace momentos atrás de la educación superior es generar estas competencias. Y la principal competencia que tenemos que generar es ese pensamiento crítico profesional. Saber para qué estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo y dónde lo voy a utilizar. Si yo sé dónde lo voy a utilizar y soy consciente de cuál es el poder de su utilización, estoy verdaderamente cumpliendo finalmente el encargo social que se me ha asignado como estudiante de educación superior. Muy bien. Por favor, en cualquier momento, si alguien tiene un comentario, si alguien tiene una consulta, me detiene, activa su audio y dispara. Muy bien. Continuamos. Ahora, algo muy importante, colegas, que sí es fundamental comprender, por ejemplo, son algunas de las características de la educación superior. ¿Cómo hay que concebir a la educación superior para empezar a hablar de esas dificultades que se presentan en la educación superior? Muy bien. Una de las características de la educación superior es que es el primer paso para acceder a una educación superior y completar con éxito, mejor dicho, al completar la educación regular, sería el siguiente paso, como que el primer paso para poder desarrollar nosotros la educación superior sería completar la educación regular. Como entiendo que muchos de los que están acá, tal vez algunos de los docentes, inclusive colegas míos, están en otras latitudes como en Chile o como en Argentina, es importante entender de que cuando hablamos de educación regular estamos hablando de la educación formalizada, de la educación que comprende la primaria y la secundaria, no la educación preparatoria ni la educación terciaria, como en otras latitudes la conocen, a la educación ya superior. Muy bien, es importante hacer esa separación porque si no estaríamos hablando de dos temas completamente diferentes. Muy bien. Segundo aspecto que hay que conocer de la educación superior y es el hecho de que es una educación profesional. Los estudiantes se involucran en programas, lo que hace rato su compañera les decía, especializados. Ya no vamos a abordar el tronco común de la ciencia, sino es un ámbito en donde el estudiante considera tener capacidades, tener habilidades que quiere convertirlas en competencias. Yo vengo con mi vocación, yo vengo con mis prerequisitos, yo sé que domino, yo sé que manejo esto de manera adecuada, sé que tengo estas capacidades, sé que tengo estas habilidades y ahora llego a la universidad, llego a la educación superior para poder empezar a desarrollar esto y convertir esas capacidades y habilidades en competencias profesionales. Muy bien. Otro aspecto que es importante entender de la educación superior es que, por ejemplo, la educación denominada profesional o terciaria, lo que hace rato les decía, se imparte no solo en universidades, colegas. Y eso, posiblemente alguno de ustedes me va a decir, pero eso no es nuevo, eso ya lo saben. Hay personas que no lo saben. La educación superior no solo son las universidades. La educación superior son institutos técnicos, tecnológicos, artísticos. La educación superior son universidades públicas, privadas de convenio, universidades indígenas, son unidades castrenses, como por ejemplo unidades formativas a nivel policial o a nivel militar,
o a nivel fuerzas especiales. Estamos hablando de unidades en donde, por ejemplo, academias de formación o especialización en cierto ámbito. Estamos hablando inclusive de unidades terciarias. ¿A qué me refiero con unidad terciaria? Me refiero a unidades que son el medio para poder hacer un posgrado con una universidad. Ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, yo estoy desarrollando un programa de posgrado a nivel doctoral con la Universidad de Barcelona. Eso no quiere decir que yo tenga que estar o me haya ido a inscribir a la Universidad de Barcelona. Yo he tenido que recurrir a una unidad terciaria que está en México para poder yo lograr una consolidación en mi inscripción y poder desarrollar este programa doctoral. Lo mismo pasa acá. El hecho de que hay unidades, hay empresas, hay instituciones, hay entidades, hay academias que facilitan y posibilitan el hecho de que una universidad desarrolle procesos de especialización, de maestría, de doctorado, postdoctorado, para con profesionales que ya han completado la licenciatura. Entonces es importante también determinar eso. La formación profesional o la educación superior solamente aborda, o mejor dicho, solamente desarrolla licenciados, no. También desarrolla niveles como el técnico superior. Antes desarrollaba el técnico medio, aunque ahora también hay todavía vestigios de la educación a nivel técnico medio, y ya el extinto técnico básico, ¿no? El técnico básico directamente ha desaparecido y en la actualidad podríamos hablar de que en educación superior, a partir del técnico medio superior, en adelante, sí serían los ámbitos en donde la educación superior se desarrolla. Muy bien. Un cuarto aspecto es la obligatoriedad. En ningún país, colegas, en ningún país la educación superior es obligatoria. En muchos países la educación primaria o la educación, claro, la educación primaria es la única que es obligatoria. En nuestro país todavía podemos hablar inclusive que la educación secundaria es obligatoria, pero la educación terciaria o la educación superior ya no es obligatoria. Por ende, aquí, colegas, les dan un pequeño ámbito en el cual analizar todas las personas que llegan a la educación superior son personas, uno, que se han preparado para ingresar a la educación superior y dos, que tienen intención de especializarse y profesionalizarse en un área de formación. Intención del individuo. No es lo mismo la educación regular, la educación primaria y secundaria regular. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque sí podemos hablar de que a un niño inclusive se le puede obligar a ir a la escuela. A una persona con sentido común, mayor de edad y mínimamente funcional, ir a la universidad. Y si se le obliga mínimamente, el rendimiento no va a ser el apropiado, no va a ser el óptimo. Por ende, es importante ese componente de voluntad. Aquí aparece por primera vez la voluntad del individuo de formarse. Importante, por favor, que posteriormente lo vamos a tomar en consideración porque es importantísimo en relación a las dificultades de aprendizaje. Ahora, también hablamos del fin último, que es el hecho de proporcionar una formación profesional técnica, tecnológica, humanística y científica. Algo que hace momentos atrás también las colegas ya nos decían, ¿no? No solamente abordar o desarrollar conocimientos, sino ese componente integral de la formación en educación superior. El objetivo rector es satisfacer desde el plano académico las necesidades del sector productivo. Aquí también importante determinar algo. Yo, como futuro profesional, posiblemente con muchas dificultades en mi aprendizaje, tengo que entender ciertos aspectos que son fundamentales. Uno, ¿en dónde voy a trabajar? ¿Cuál es la industria en la que yo me voy a desarrollar? Cuando hablo de industria, no hablo de una planta o de tratamiento, no hablo de una empresa o una factoría, no. Hablo de la industria en donde yo me voy a desarrollar. Si yo soy maestro, la industria donde me voy a desarrollar es la industria del aprendizaje, de la educación, del conocimiento, de la formación de capital humano y demás. Si yo me especializo en el ámbito de la contabilidad o de la economía o de la administración de empresas,
la industria de la administración, la industria del control, la supervisión de elementos, qué sé yo, económicos, elementos humanos y demás. Entonces, es importante entender dónde yo me voy a desarrollar. ¿Qué aspecto, por ejemplo, en qué aspecto tecnológico, político, cultural, social, ambiental y demás, yo tengo que conocer en relación al ámbito en el cual yo me estoy profesionalizando y especializando? Y finalmente, colegas, cumplir con el encargo social. Para los colegas que posiblemente no están familiarizados con este término, el encargo social no es otra cosa que aquello que la sociedad te ha encargado, valga la redundancia, te ha pedido que cumplas sin la necesidad de decírtelo en palabras, sino tú eres profesional médico, este es tu encargo. Tú eres profesional en educación, este es tu encargo. Tú eres profesional veterinario, este es tu encargo. Tú eres profesional contador, este es tu encargo. Tú tienes que cumplir un rol social, independientemente de la naturaleza de tu profesión. Tú tienes que cumplir un rol social. Y ese rol social se llama encargo. Y ese encargo pasa por ejemplo, ampliar el conocimiento. A todos los profesionales de educación superior se le pide ampliar el conocimiento a partir de los saberes y dimensiones que ya posee. Por eso la importancia de la investigación, la interacción, la innovación y demás. ¿Listo? En conclusión, la educación superior, colegas, hace estas dos cosas importantísimas. Profesionaliza y especializa. Si nosotros no entendemos estos dos componentes fundamentales de la educación superior, por más de que vayamos a aprender qué es la, qué sé yo, qué es la disartria, qué es el déficit de atención o hiperactividad, por más de que aprendamos todas las dificultades, no va a servir, porque nosotros tenemos que entender de que ese individuo que está en educación superior está ahí para profesionalizarse y especializarse. La educación superior le da al individuo un grado académico. Eso es fundamental. Le da un grado académico. Muy bien. Zaida, adelante, por favor. Tiene la mano levantada. Elicen, yo quisiera compartir una opinión muy personal que tengo. ¿Puede ser? Adelante, por favor. Es una belleza escuchar todo lo que usted indica, todo lo que el material bibliográfico indica, pero la realidad es otra, porque educación superior viene a ser todo lo contrario de lo que se señala, de lo que yo estuve indicando, que viene a ser una especialización que en realidad, si tuviésemos que remarcar como es, como dicen los libros, no estaría Bolivia como está en primer lugar, ¿no? Si, sin ir más lejos, estudiantes en educación superior que ni siquiera leen bien. Usted hablaba de desarrollar el pensamiento crítico. Un, un estimado, un 70-80% pasan con pura trampa. Se dice desarrollar competencias que son similares a aquellas estrategias, aquellas valoraciones que utilizamos en educación secundaria. Pero en educación superior se deja hacer, se deja pasar. Hay estudio, vamos a decirlo así, verdadero, hay estudio real, será un 10%, 15%, y vienen desde las autoridades, ¿no? Que simplemente están a dedo, recomendaciones, y eso es un círculo. Lamentablemente, yo así lo examiné porque yo también trabajé un tiempo y estuve estudiando en la universidad. Es una pena ver lo que está sucediendo, no solamente en el ámbito académico. Usted hace rato hablaba del desarrollo de las capacidades, de ese sentir que tienen los niños, las niñas, pero en educación superior prácticamente todo eso está en declive.
Hoy en día parece que fuese, perdón el término, fuese solamente dinero y sexo. Qué lindo sería hacer una reformulación no solamente de la malla, prácticamente de todo, desde el estamento estudiantil, estamento docente, aquellas personas que dirigen toda esta línea de lo que viene a ser la parte de las universidades, ya sean públicas o privadas. Hay más diferencia en posgrados, puesto que es una exigencia, es un requisito, que también de un 100%, un 50% se dedica, escucha, asimila, practica, pero un 50% solamente está por el cartón. Y ahí seguimos remando contracorriente. Yo siempre me he preguntado y hasta el día de hoy sigo, no sé quién va a ser la persona que ponga un alto a tantas situaciones que se están presentando en educación superior. Perdón si tal vez alguien vaya a criticar mi opinión, pero siempre consideré que los libros, los conceptos, es prácticamente un paraíso, pero comparado con la realidad, realmente es triste. Y bueno, soy una de las personas que siempre estoy intentando mejorar mi arte, voy a decir, por enseñar, porque enseñar es un arte, pero para poder buscar esa calidad educativa, ya sea en los estudiantes, en educación secundaria, primaria y educación superior. Si estamos hablando de una educación complementaria, una educación especializada, más no se cumple por parte de los interesados ni por parte de quienes brindan este servicio. Solamente quise ser sincera, es mi punto de vista y bueno, eso es lo que yo veo. Gracias, Lice. Muchas gracias, Zaida. Y ayuda y contextualiza y de alguna u otra manera, sí, visibiliza lo que pasa en educación, no solamente educación superior, en todos los subsistemas de educación en nuestro país, ¿no? Unos puntos que me interesaría que lo analicemos y que lo discutamos, y si hay alguien más que quiere tal vez interactuar, sería una maravilla. Primer punto, no creo que necesitemos un caudillo, un mesías, alguien que nos venga a resolver el problema. Porque no creo que se trate de autoridad, no creo que se trate de una autoridad con poderes divinos que venga y diga, así se aprende ahora y así se enseña ahora, y el que no pasa por eso. Segundo aspecto, en un mundo perfecto, en un mundo ideal, claro, todo esto que está redactado en los libros, en las teorías, en las corrientes psicológicas, pedagógicas, didácticas, sí funciona. En un mundo ideal. Como no vivimos en un mundo ideal y vivimos en un país en vías de desarrollo en donde inclusive la identidad cultural está sujeto a discusión, es muy complicado. Sin embargo, nadie nos impide el hecho de nosotros como individuos, valga la redundancia, sujetos individuales, ser los gestores del cambio. Algo muy importante que, miren, yo les comparto y que esta reflexión yo la he recibido de un maestro que ya muerto, lastimosamente solamente lo he conocido 2 años, ha sido mi docente en un curso que tuvimos hace mucho tiempo, si no estoy equivocado, en Potosí fue, no me acuerdo sinceramente el año. Nos decía, bueno, aparte, bueno, no se decía en la formación que se me ha presentado, pero aparte de licenciado en pedagogía, yo anteriormente soy maestro normalista, yo soy maestro en ciencias sociales, geografía cívica e historia. He ejercido como maestro en el municipio de Tupiza. Y les comparto y les digo, ¿no? El primer año
del maestro, para quien que es maestro ahorita, me va a entender, el primer año es una maravilla. Salimos, ¿no? Changuitos, changuitas, salimos ilusionados, con ganas de comernos al mundo. Y lo primero que nos pasa es que el sistema nos absorbe. El que hace más está mal visto, el que hace menos ya lo asimilamos, el que hace lo justo, ese es el docente perfecto, porque no está destacando y está haciendo ver mal a sus colegas. Entonces uno sale a comerse el mundo y se da cuenta que el mundo es demasiado grande. Hay una frase, por ejemplo, que me decía mientras más sé, menos sé. Y se van a dar cuenta ustedes, colegas, que mientras más sepan, mientras más reflexionen, mientras más lean, mientras más analicen, más van a saber que no saben nada, menos van a saber y se van a sentir más solos. La soledad, lastimosamente, es la fiel compañera para aquel que se forma. ¿Y a qué me voy con este punto? Me voy con este punto a que es muy probable que ahorita, en este momento de nuestra vida, a mis 38 años o a mis 40 años o a mis 50 años o a mis 31 años, no sé cuál sea su edad, es muy probable que muchos de ustedes, colegas, estén decepcionados de la educación. Y está bien, no está mal, está bien que estén decepcionados de la educación. Pero pregúntense, ¿yo puedo vivir solo con esta decepción sin hacer nada? ¿O algo tengo en mis manos para hacer la diferencia y el cambio? Sé que tu trabajo, sé que tu esfuerzo posiblemente no va a ser bien recibido, va a ser mal visto, no va a ser valorado posiblemente. Sin embargo, lo has hecho, lo estás haciendo. Así como Zaida nos comparte y nos dice, yo hago de mi enseñanza un arte, lo intento, bienvenido sea. Para todos aquellos colegas que hoy están decepcionados de la realidad educativa, no se desesperen, ni se adormilen, ni se defrauden, ni se decepcionen. La realidad es lo que es, colegas. Y hay que empezar a construir a partir de lo que uno tiene. No podemos llorar sobre la leche derramada. Y esto que les digo, colegas, parecerá tal vez inhumano, parecerá tal vez inclusive despótico. Pero créanme cuando les digo que inclusive el docente tiene que ser un tanto estoico. Tiene que vivir con esa realidad malograda, con esa realidad nauseabunda. Y a partir de ello, ¿se puede? Sí se puede, colegas. ¿Puedo hacer la diferencia en una persona o en 10 personas y no como me gustaría en las miles de personas de nuestro sistema educativo? Sí. Para eso hacemos lo que hacemos, colegas. Hoy día nos hemos reunido y yo he aceptado la invitación de estar acá justamente para eso. Porque yo entiendo que las personas, a ver qué hora es, las personas que están a las 9:03 de la noche formándose, son personas que tienen más oportunidades que aquellas personas que hoy día están dormidas, que aquellas personas que hoy día están en cualquier tontería o posiblemente están enfiestados o están en cualquier cosa. Tienen ustedes más oportunidades que estas otras personas, porque ustedes lo han elegido, porque ustedes se han esforzado para ser los mejores de sus programas y ser invitados a este proceso formativo. Entonces, más allá de que creamos o no creamos en la teoría, en los libros, en la ciencia o en las formas en cómo debería manejarse la pedagogía o la didáctica en la educación superior, nos preguntemos, ¿qué puedo yo rescatar de todo esto que estoy aprendiendo para poder cambiar ese grano de arena dentro de la playa llamada educación? Porque ese es nuestro rol, colegas. Ese es nuestro rol. Con esto cierro esta parte, luego abro micrófonos el que quiera participar, si no continuamos. Muy bien. Hace 2 semanas estábamos cerrando un programa de maestría con la UP, justamente con puro maestros, con la Universidad Pedagógica, y yo les preguntaba, ¿no? Y les decía, ahora que hemos terminado el módulo, y de hecho era el módulo 17, o sea, les faltaba un módulo más y ya eran magísters, ¿no? Y yo les preguntaba,
Y ahora que ya hemos terminado el módulo, les falta 1 mes y medio de formación, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es la reflexión que sacan? Y todos, ¿no? Así un poco desganados y demás, me decían, no, así estamos entrando a esto, a esto, a esto, a esto, y lastimosamente, sí, el certificado nos va a ayudar a abrirnos puertas y vamos a hacer cambios y demás. Y la reflexión final, ¿saben cuál ha sido? Y no es que lo crea solo de ellos, inclusive lo creo acá, por pensamiento, y me encanta que haya ese componente de pensamiento. Yo les decía y cerrábamos la clase diciendo, no he formado, colegas, y en este momento yo creo que no estamos formando oyentes, no estamos formando estudiantes de cartón, no estamos formando profesionales solo por formar o por el certificado. Estamos formando líderes que mañana van a ser autoridades. Y esas autoridades tienen la obligación de cambiar la realidad educativa. Y yo verdaderamente espero de aquí a unos meses, de aquí a unos años, de acá a unas décadas, qué sé yo, no sé hasta cuándo vivamos, que Zenobia, Rosario, Rosalía, Roger, Rodrigo, René, Pablo, Miriam, María, Kiara, Isidro y todos los que están aquí presentes sean autoridades en la industria en la cual ustedes se han formado y respondan a ese encargo social. Si ustedes contribuyen con ese grano de arena dentro de la playa llamada realidad nacional, misión cumplida. Dentro de la pobredumbre hemos creado algo y ese es nuestro legado, ese es nuestro propósito, colegas. Así que permítanme nuevamente un poquito ratificar lo que les digo y decirles, un mundo mejor, colegas, una realidad educativa mejor es posible. Y yo quiero vivirla, colegas, con ustedes. Quiero que mañana, pasado, de aquí a 2 años, se acuerden y digan, había un soñador, Fidel Toara, que se pensaba y se imaginaba así. Y ahora que soy yo autoridad, lo voy a llamar a ver que me dé un consejo. Bueno, no sé si tendré un consejo en ese momento para ustedes, pero por lo menos tendré, ¿verdad? Y si yo algún día llego a ser autoridad, lo mismo, entenderé y comprenderé cómo es mi realidad y a partir de ello diagramaré aspectos o cosas para poder lograr esa realidad que yo espero concretar. ¿Listo? Hay que trabajar con lo que tenemos. Esa es la conclusión tal vez. Tenemos una realidad medio fregada, medio fea. Hay que trabajar con esta. ¿Listo? Y comprendamos esta realidad. Y la única forma de comprender en este módulo esa realidad es entendiendo las dificultades y cómo abordar cada una de estas dificultades de aprendizaje. ¿Listo? Micrófono abierto durante 5 segundos. La persona que quiera compartir algún comentario o algo, adelante, por favor. Nadie. Continuamos. Ahí está. Bueno, un poquito hablando a grandes rasgos del encargo social, este diagrama de alguna u otra manera lo muestra. Creo que no va a ser necesario el hecho de que lo vayamos a profundizar por temas también de tiempo y demás, pero algo muy importante que quiero sí mencionarles es de que cuando nosotros hablamos de este resultado al cual estamos aspirando, la parte derecha, véanlo, los resultados de calidad educativa, si nosotros queremos lograr eso, tenemos que pasar por todo este proceso, independientemente de dónde nosotros nos hayamos formado o qué profesión tengamos. Si tú eres economista, si tú eres contador, si tú eres médico veterinario, si tú eres ingeniero, si tú eres maestro, no hay forma de que tú no tengas que entender esto para llegar a este resultado que es la calidad educativa y que es el encargo social que la sociedad le da a todos los profesionales. Les estamos dando el encargo de que desarrollen procesos profesionales de calidad que contribuyan a tu realidad. Contribuye como ingeniero a tu realidad, contribuye como economista a tu realidad. Si estás en educación superior, contribuye en la formación de tus estudiantes y demás, ¿no? Entender, como, por ejemplo, cómo funcionan los sectores productivos de servicio en el ámbito público, privado, cómo, por ejemplo, creamos este modelo académico en función del modelo de desarrollo nacional. Hace 2 días atrás hemos elegido un presidente y cómo, por ejemplo, hoy concebimos como profesionales esta nueva realidad y cómo concebimos, haya ganado o no haya ganado
nuestro, nuestro candidato, ¿cómo entendemos, por ejemplo, que va a ser los cambios en el desarrollo de nuestro país? ¿Cuál va a ser el enfoque de desarrollo que va a proponer este nuevo gobierno? ¿Va a haber cambios trascendentales? ¿Va a haber cambios que tal vez no se van a visibilizar? A ver, acuérdense, hace un par de semanas, ¿no? El que hoy es vicepresidente decía que la educación superior debería ser libre y gratuita y no debería haber exámenes de ingreso. Es un punto que hay que discutir. Es algo gravísimo. ¿Qué hacemos? Las universidades tienen el equipamiento, la infraestructura, la capacidad instalada suficiente para recibir toneladas y toneladas de estudiantes que no han podido ingresar con un examen y ahora lo tienen libre. Hay que analizar, ¿no? Hay que discutir. Hoy no es el día tal vez, pero a nivel interno hay que hacernos esos planteamientos, ¿no? Porque si no, este vicepresidente lo puede concretar y lastimosamente nos vemos en ¿qué hacemos, no? Los que sobre todo trabajamos en educación hace muchos años. Bueno, ese es el encargo que se nos encomienda a partir de la sociedad. Como forma de amalgamar y como forma de resumir todo lo que hemos dicho, colegas, nosotros como profesionales en el ámbito de la educación superior, si es que vamos a desarrollar competencias docentes, vamos a trabajar en este subsistema en Bolivia. Ojo, Bolivia, los que son de otros países, el sistema educativo de sus países son diferentes. Entonces, el sistema educativo plurinacional en nuestro país, a la fecha, funciona de esta manera. En este subsistema de educación es donde se desarrollarían todos esos componentes que hoy y mañana vamos a hablar. Formación de maestros, que es SFENS, formación técnica, tecnológica y artística, es parte de la formación superior, que también está con institutos técnicos tecnológicos, con escuelas de arte, no son escuelas de arte, no son institutos ya de formación técnica artística en este caso, y finalmente las unidades de formación universitaria que contemplan dentro de sí universidades policiales, universidades militares, universidades públicas, privadas de convenio, universidades de régimen especial, universidades con autonomía plena y demás. Entonces, lo que caracteriza tal vez a todo este subsistema es una cosa, colegas: el grupo etario que atiende. El grupo etario que atienden son personas, en el 99.99999%, personas que han superado el umbral de los 17, 18 años. ¿Nos vamos a encontrar con casos excepcionales de estudiantes con 14, 15 años, talentos extraordinarios en la universidad? Sí, pero son lo mínimo, ¿no? O sea, no vamos a encontrarnos con ese tipo de casos en el día a día. Entonces, el grupo etario, colegas, es importante que lo entendamos. No es lo mismo una dificultad de aprendizaje ligada a la comprensión en un niño que una dificultad de aprendizaje también ligada a la comprensión en una persona de 18, 20, 21 años. Es totalmente diferente. ¿Se plantea de la misma manera? ¿Se manifiesta de la misma manera? Sí, pero no son lo mismo. ¿Listo? Continuemos. Ahora, un poquito ya entrando en materia, hablando ya de las dificultades de aprendizaje, colegas, algo muy importante es el hecho de que, por ejemplo, hay que entender de que las dificultades de aprendizaje son un conjunto heterogéneo de alteraciones y disfuncionalidades. Anótense: alteraciones y disfuncionalidades. El hecho de que un estudiante, a ver, vamos a usar un ejemplo que todos lo podamos manejar. El hecho de que un estudiante con 15 años tenga dificultades para comprender historia, es una dificultad de aprendizaje a nivel, tal vez, a nivel teórico, a nivel de atención memorística inclusive. Sí. Sin embargo, eso se puede deber a muchos factores, no siempre una dificultad de aprendizaje. Se puede deber a que está en una edad complicada, está en una edad en donde la última de sus prioridades es su educación,
Puede deberse a muchas cosas. Pero si ese mismo cuadro de no poder comprender lo que se está aprendiendo y demás, lo vemos en un estudiante universitario de la carrera de antropología o de la carrera de sociología en la asignatura de historia nacional, si vemos eso mismo, sí ya podríamos hablar de una dificultad de aprendizaje. ¿Por qué en uno sí y por qué en otro no? Porque en uno posiblemente es voluntario. Yo no le presto atención a esta materia porque no me gusta. Y lo otro es una alteración o una disfuncionalidad que por una situación específica, tal vez a nivel mental o a nivel neurológico, la persona no tiene las capacidades para poder, en ese punto de su vida, poder comprender, qué sé yo, fechas, acontecimientos, escenarios históricos. Entonces, colegas, estamos hablando de que uno de los principales aspectos característicos de las dificultades de aprendizaje es que si vamos a denominar a algo dificultad de aprendizaje, o uno, tiene que ser alteración, o dos, tiene que ser una disfuncionalidad. Casi siempre es a nivel neurológico o físico, fisiológico, biológico. A ese nivel. Porque si se da a otro nivel, como el hecho de la motivación, ahí podemos discutir. Algunos dicen sí, es dificultad, otros dicen no, no es dificultad. Hoy y mañana lo vamos a ir descubriendo. Algunos dirán, dentro de los que estamos presentes, dentro de los 28, la mitad dirá, sí, yo pienso que la motivación sí es una dificultad de aprendizaje. Otros dirán, no, no, no lo es. Es una determinación, es una decisión personal, ¿verdad? Entonces, importante, por favor, esto, por favor, no se vayan a olvidar, que a partir de una dificultad de aprendizaje siempre va a haber una alteración o disfuncionalidad. Muy bien. ¿Cómo se va a manifestar esta disfuncionalidad y alteración? En impedimento para la adquisición de conocimientos, destrezas, capacidades, habilidades y competencias. Uno puede decirse a sí mismo, aprende Fidel, ¿qué está pasando? ¿Por qué no comprendes esto que estás leyendo? Pero a nivel biológico, a nivel neurológico, posiblemente el problema no pasa porque me obligue a aprender, sino pasa porque no puedo aprender, porque tengo un déficit, porque tengo una disfuncionalidad que posiblemente no la he abordado, no la he tratado cuando estaba niño o cuando estaba adolescente, y hoy que ya estoy en educación superior, no la estoy pudiendo superar. Puede que pase inclusive eso. ¿Listo? Una dificultad de aprendizaje, estimados colegas, tiene distintas. Por ejemplo, puede manifestarse en que un estudiante de la carrera de Derecho no puede comprender lo que está leyendo. De que un estudiante de la carrera de Diseño de Interiores no puede escribir el razonamiento y la reflexión que está pasando a nivel interno. De que no puede describir un panorama o un escenario arquitectónico como lo piensa. Ahí no sé si alguna vez les ha pasado. Casi siempre nos pasa cuando estamos elaborando el proyecto, la tesis y demás, o un informe, que no podemos concretar lo que estoy pensando y no lo puedo redactar tal cual. Y ahí no entra en el escenario el hecho de ¿por qué no puedo? Si esto es una vez, son dos veces y no es repetidamente, pues bueno, no es una dificultad de aprendizaje. Pero si esto es reiterativo y es una constante en mi vida, el hecho de que no puedo leer y comprender lo que estoy leyendo, no puedo escribir lo que estoy pensando, no puedo razonar de manera funcional lo que estoy pensando y lo que estoy analizando, pues sí, podemos determinar de que es una dificultad de aprendizaje. Muy bien. Segundo aspecto que también es una característica de las dificultades de aprendizaje, los factores neurológicos. Y aquí ya empezamos a hablar de neuropedagogía, de neurociencia, aspectos que están ligados a componentes a nivel interno, que independientemente que yo me obligue a hacer las cosas, no lo voy a poder. ¿Por qué? Porque hay aspectos y comportamientos y de alguna u otra manera manifestaciones de mi cuerpo que yo no lo puedo controlar.
Y eso es importante, como les decía hace momentos atrás, abordarlos lo más antes posible. Como por ejemplo, casi siempre debido a una disfunción del sistema nervioso o escenarios traumáticos en la temprana edad. Las dificultades de aprendizaje, colegas, siempre las va a tener un individuo a temprana edad. Cuando es niño siempre se van a manifestar. Si son abordadas de buena manera, ya está, son pasajeras y desaparecen a lo largo de la vida. Inclusive si no son abordadas, tienden a desaparecer. A veces desaparecen, ojo, no siempre, ¿no? A ver, les voy a poner un ejemplo. Una disfemia. Una disfemia es lo que llamamos comúnmente el tartamudeo, ¿verdad? Y esta dificultad de aprendizaje o esta dificultad en el desarrollo del lenguaje posiblemente se puede presentar en la niñez. Sin embargo, sin tratarlo, sin abordarlo de manera profesional, tal vez simplemente ocupando el tiempo en leer un periódico, en leer una revista, en leer un libro, automáticamente se va tratando, se va abordando y se va perdiendo. Hay cuadros de disfemia que se pierden naturalmente, sin la necesidad de la presencia de un logopeda, de un profesional especializado y demás. No hay necesidad. Pero ojo, cuando ya el problema es fuerte y no ha sido abordado y no ha sido tratado, no ha sido desarrollado por un profesional, sí podemos hablar de cuadros o escenarios de dificultades de aprendizaje que, como decía nuestra compañera Zaida, sí se presentan en el día a día, como por ejemplo estudiantes que no comprenden lo que leen. Y hoy, miren, y esto también es una reflexión, hace 2, 3 años cuando estábamos saliendo de la pandemia, ¿qué ha pasado? Todos los estudiantes aprueban por aprobar. Ningún estudiante se puede quedar. ¿Y qué es lo que ha ocasionado eso? De que ha habido un segundo año, 2 años consecutivos en donde los estudiantes no podían reprobar. Imagínense esas 2 generaciones de estudiantes que estaban tal vez en cuarto, quinto de secundaria y que han sido bachilleres sin haber demostrado competencias para ser bachilleres. Hoy esa generación, no sé cuándo se manifieste, seguro se manifestará el 2027, 26, 27, miren, se va a manifestar más o menos por ahí. Esa generación, sí, verdaderamente yo le tengo un poquito de miedo y digo, ¿cómo se va a manifestar? ¿Verdad? Entonces, es importante también considerar ese aspecto. Otro aspecto característico, por ejemplo, de las dificultades de aprendizaje son los casos no tratados, lo que hace rato les comentaba. Si uno no aborda, no trata una dificultad de aprendizaje a temprana edad, puede que se manifieste a lo largo de toda la vida. Puede que sí, puede que no, pero en la mayor parte de las veces, yo diría hasta en un 80%. Muy bien. Otra de las manifestaciones en la infancia, por ejemplo, y esto es importante, por favor presten atención. Cuando una dificultad de aprendizaje se manifiesta cuando uno es niño, ¿cómo lo resuelve el niño? Lo resuelve con mala conducta, lo resuelve no hablando a sus compañeros, o sea, se limita en la interacción social, el rendimiento académico merma, baja, y de alguna u otra manera inclusive hay evidencia, colegas, de estudiantes que generan y crean dentro de sí anticuerpos para poder protegerse de esa realidad que no le gusta. Un estudiante, por ejemplo, póngale 15 años, póngale 12 años, muy bien, plena pubertad. 12 años, con cambios biológicos presentes y evidentes en su cuerpo, con una estructura corporal ya formada, con cierto tipo de amistades y compañías a lo largo de sus 12 años de vida. Este estudiante, este jovencito que va a empezar a tener dificultades de aprendizaje, posiblemente que no han sido manifestadas, no han sido evidenciadas hasta los 11 años, ¿qué es lo que va a pasar si de repente se da cuenta que está empezando a aprender de biología, está empezando a aprender de, qué sé yo, de otras asignaturas que antes no las abordaba y que de repente se está dando cuenta que no está aprendiendo, que no está asimilando lo que el docente está enseñándole?
lo que pasa con las matemáticas, ¿verdad? De que si un estudiante se perdió cómo se hacen los cálculos de primer grado, difícil que aprenda ecuaciones de segundo grado, de tercer grado y demás, ¿no? O sea, te perdiste lo primero y ya después ya no le agarras el hilo. Y por más de que le pongas empeño, va a ser muy difícil de que te niveles. Eso es lo que pasa. ¿Y cómo se manifiesta? Un niño de 12 años no va a decir, mamá, papá, no entiendo esto, no va a hacerlo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a generar problemas de conducta, va a mermar su rendimiento académico, va a empezar a juntarse con compañeros, compañeras que son de la misma, que tienen el mismo problema, no entienden la materia y dicen, no me gusta esa materia. No dicen, no entiendo la materia. ¿Y cuál es la diferencia entre esta manifestación en la infancia y es que en la adultez, colegas, estimadísimos colegas, en la adultez, la decisión, en la niñez, mejor dicho, la decisión no la tiene el niño, lo tienen los padres o tutores. En la adultez lo tiene el individuo. Yo, estudiante de 25 años o 27 años o 30 años, pónganle, estoy estudiando la carrera de Derecho y no comprendo, no retengo, no asimilo las normativas, las leyes, me traen una materia como Derecho Romano en donde tengo que hablar con malus terribles y demás situaciones, y tengo que hablar así y no lo logro y me siento mal y me siento pésimo porque siento que soy el más retrasado de mi clase. Si se dan esos dos escenarios, el estudiante de 12 años continúa. Y tiene que continuar porque no es su decisión. Pero ¿qué pasa con el estudiante adulto? Puede tomar la determinación de dejar sus estudios a partir de esos escenarios. Tiene que, como futuros docentes o ya docentes en educación superior, nosotros sepamos detectar. Una vez un docente me decía, a mí no me pagan por detectar, a mí me pagan por dar clases, me decía. Bueno, me ha asustado, pero bueno, hemos continuado con la clase y hemos tenido una conversación a nivel interno. Pero ahí es el momento, colegas, en donde el docente de educación superior de cualquiera de las asignaturas que les haya tocado o ustedes hayan ganado la compulsa, en ese momento es donde ustedes como docentes en educación superior tienen que empezar a abrirse a la integralidad y decir, bueno, estas manifestaciones no son normales en Juan Pérez. ¿Qué está pasando? Tienes una carga de trabajo muy fuerte, no estás durmiendo, trabajas en el día y estudias en la noche, tú gestionas tu propia educación, tienes dificultades, coméntame cuáles son esas dificultades, y el estudiante podrá decir, ¿no? Inclusive podrá sacar a la luz tal vez que no está entendiendo lo que está escribiendo el docente en el pizarrón, o que las letras están bailando dentro de las diapositivas, escenarios de dislexia, o que el estudiante, por ejemplo, necesita hacer disertaciones y tiene cuadros de disfemias o tiene cuadros de dislalias que le quitan la seguridad para poder dar esa evaluación a modo de presentación, disertación, como lo quieran llamar. Porque en educación superior a quien no nos ha tocado disertar, hemos disertado alguna vez, ¿no? Y hay estudiantes que sí tienen la habilidad. Ese estudiante que no, ¿cómo lo abordamos? Buscamos alternativas de evaluación dándonos cuenta de que el estudiante sí tiene una dificultad de aprendizaje o no. Como caballo cochero decimos nada. Aquí evalúo hablando. Y si no hablas, pues bueno, no hay calificación. Es importante entender y comprender cómo funciona la naturaleza psicológica, colegas, de cada individuo. A sus 12 años, en comparación con sus 30 años. Ahí la importancia, colegas, de ser integrales, docentes integrales, y sobre todo, tal vez, no sé si es que está bien elegida la palabra, pero inclusive humanos, ¿no? Docentes humanos que comprendan la realidad de aquel que está aprendiendo hoy. Muy bien. Así como, por ejemplo, seguro que ustedes me comprenden a mí y por qué les digo lo que les digo y yo cómo les comprendo cuando los escucho y entiendo sobre por qué están diciendo lo que están diciendo. Muy bien.
Y finalmente, colegas, y de hecho, siempre con el ánimo de no entorpecer su cronograma de trabajo y demás, con esto vamos a cerrar. Mañana vamos a correr un poquito más, vamos a empezar con máximo 5 minutos de tolerancia. Vamos a cerrar con esta diapositiva, con el último punto, ¿no? Y a mí me parece que este punto es perfecto como cierre. Todos, colegas, todos sin excepción alguna, venimos de una realidad. Todos. Alguno de ustedes puede decir, no, yo vengo de un departamento, yo vengo de una realidad, yo vengo de una familia, yo vengo de ahí. Bueno, independientemente de dónde vengas, sea que tu familia es de estatus alto, de estatus medio, de estatus bajo, sea que tu familia es de provincia, o sea que tu familia es de ciudad, sea que tu familia tiene un historial familiar largo, sea que tu familia no tiene un historial familiar largo, sea que tú vienes de una familia funcional o disfuncional, independientemente de dónde venga, colega, usted viene de una realidad cultural. Y cuando hablamos de realidad cultural, hablamos de creencias. Cuando usted está caminando, cuando nosotros estamos caminando en la vida, nosotros tenemos y somos producto de nuestro sistema o de nuestra batería de creencias. Yo creo en esto y por ende actúo de esta manera. Si ustedes como docentes en educación superior creen que son docentes y que por ser docentes tienen la capacidad de obviar las dificultades de aprendizaje, es parte de su sistema de creencias. Si ustedes como docentes son más humanos y entienden y complejizan y son empáticos con esa realidad, también van a ser docentes con ciertas características. Si son docentes, por ejemplo, que no tienen una opinión formada sobre las dificultades de aprendizaje, tal vez ustedes no han tenido dificultades de aprendizaje y no comprenden cómo un joven de 24, 22 años no puede tener dificultades y dice, ah, no, este es flojo, este es vicioso, este es un holgazán. Si tenemos esa percepción, pues bueno, es parte de nuestro sistema de creencias. Ahora, la pregunta es, ¿se puede cambiar el sistema de creencias? Y la respuesta cortita para ahorrarles todo el discurso es sí. El sistema de creencias es tan flexible y tan voluble en el mundo, en la vida, mejor dicho, que pasa por el hecho de que en la vida todo es perfectible, así como nosotros en nuestro proceso de desarrollo humano podemos perfeccionarnos, lo mismo pasa con las creencias. Personas que antes, por ejemplo, pensaban de que un estudiante era flojo, hoy creen que ese estudiante sí tenía dificultades y que tú le estabas cerrando una posibilidad o una oportunidad de formación. Estudiantes que habían sido mal asesorados o mal formados, digamos de esa manera, hoy pueden hablar de que son más comprendidos o mínimamente se desarrollan o desarrollan su proceso formativo en un entorno más empático. Estudiantes que son más empáticos. Hace 10 años atrás, colegas, y con este ejemplo sacado de los pelos, cierro, hace 10 años, 20 años, nuestros papás y abuelos pensaban que un perro, un animalito, un can, no tenía que comer 2 veces al día y tenía que dormir en la calle. Hoy esa realidad ha cambiado. ¿Y saben por qué ha cambiado? Porque nuestro sistema de creencias es voluble. Así que si una realidad nacional hoy está encharcada, enfangada, es malo, está en nuestras manos, colegas, poder cambiarlo. Y eso se cambia a partir de nuestro sistema de creencias. ¿Listo? Un gusto, estimados colegas. Abro los micrófonos para poder recibir dudas, consultas, aclaraciones, comentarios, insultos hacia mi persona y demás. Así que abrimos el micrófono y si no habría comentarios, colegas, nos estaríamos yendo para continuar el día de mañana. Micrófono abierto. Comentario final. ¿Nadie? Listo.
Estimados colegas, un gusto siempre poder compartir un poquito de la experiencia que uno tiene a lo largo de sus años, y si un poquito les puedo compartir algo de esa realidad que hemos ido viviendo, seguro que ustedes también van a poder cambiar esa realidad. ¿Listo? Un abrazo. Hasta el día de mañana. Cuídense, por favor. Hasta mañana, muchísimas gracias. Hasta Hasta mañana, hasta mañana. mañana. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Cuídense, por Hasta favor. mañana, buenas noches.